Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Estoy aquí en las facilidades del embalse de Toa Vaca, el lago Toa Vaca y su represa, que está al fondo de las compuertas, en el municipio de Villalba, es al norte de la ciudad del pueblo de Juana Díaz, en la parte sur. Y quise aprovechar que los pasados días han estado bastante nublados, con una brisa fresca pero fuerte. Y hoy pues el día amaneció un poquito mejor y aprovecho para entonces preparar este episodio y continuar con la serie que estamos considerando y meditando sobre la armadura de Dios, la guerra espiritual, entre otros puntos importantes. Recuerda que también puedes escuchar los estudios bíblicos en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast de Grace 21. También la página de Instagram, Grace21_life. Y me puedes escribir también al correo electrónico que vas a ver, que lo voy a escribir en la parte de abajo de tu pantalla, donde estés viéndonos. Y siempre agradecido de tu sintonía, de tu apoyo, de tus oraciones, para que este proyecto continúe semana tras semana hasta que el Señor así nos lo permita. Vamos a buscar en la palabra de Dios. Espero que ya tú tengas tu Biblia a la mano. Y vamos a buscar por aquí en Primera de Juan. Primera de Juan. Y en Primera de Juan, el capítulo 1. Vamos a buscarlo con calma, dándote tiempo en lo que tú tienes tu libreta de anotaciones. Y si es de mañana, pues buenos días. Si es en la tarde, buenas tardes o buenas noches. Y si estás tomando un rico café, pues que lo aproveche. Yo quisiera tener uno aquí ahora mismo, de verdad. Pero nada, aquí estamos para estudiar la palabra de Dios, la eterna y transformadora palabra de Dios, la verdad de Dios, parte de lo que necesitamos para combatir en esta guerra espiritual. Satanás es el padre de mentiras, de falsedades, pero nuestro Dios es el Dios de la verdad. Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Y solo se puede combatir la mentira con la verdad, con el arma de la verdad, para no caer en engaños. Hace poco tuve la gran bendición de compartir con un grupo de estudio. Me invitaron a traer un estudio, estábamos hablando de Filipenses, el capítulo 1, pero dentro de un tema y otro tema vamos saltando y considerando diferentes aspectos de la cultura, pero también viéndolo a través de la escritura. Y les compartí al grupo y me sorprendió que la mayoría está compuesta por damas creyentes, amistades de uno que uno conoce de mucho tiempo, que no sabían de algunos ejemplos bien terribles, pero lamentablemente están ahí para nuestra enseñanza, de personas que han caído en sectas, en engaños, en algunos casos de personas que hasta utilizaron la escritura, obviamente mal utilizada, mal usada, para traer una agenda, una manipulación, que terminaron en destrucción de muchísima gente. Por ejemplo, Jim Jones, que te lo he mencionado, David Koresh, y el caso de Marshall Applewhite del grupo Heaven's Gate. Todas estas personas, si hubiesen estado, los que participaron y terminaron, ¿verdad? Sus vidas terminaron, en algunos casos fueron hasta niños que perdieron su vida porque no tenían unos adultos responsables a su alrededor. Si tan solo hubiesen estado bien cimentados en la escritura, se hubiesen dado cuenta bien rápido que estaban metidos en algo sumamente peligroso y hubiesen salido de ahí y tal vez hubiesen denunciado a las autoridades lo que ahí se estaba tratando de dar o fomentar. Lamentable, pero quedó como ejemplo para ti y para mí de que uno no caiga en estas cosas. Le puede suceder a cualquiera. En muchos de estos casos habían adultos. En muchos de estos casos habían adultos con educación, con preparación académica, que uno dice, bueno, estas personas deben ser un poquito más listas o inteligentes o aguzadas, pero no. Lo que demuestra que cualquier persona que se descuide cae en este tipo de asuntos, y no tan solo caen ellos, que pueden arrastrar a familiares y amistades en estos peligrosos y terribles peligros.
Esos son ejemplos que yo te di solamente 3. Son muchas más las historias alrededor del mundo y posiblemente en este instante, y podemos darlo prácticamente y lamentablemente por seguro, deben haber personas enredadas en algún tipo de secta. En inglés llaman cult, ¿verdad? Donde hay un líder o líderes o pseudo líderes, puede ser un hombre o una mujer, donde está enredando a la gente con enseñanzas falsas, demoníacas, satánicas. Pero cuando una persona quiere creer en algo, en algo terrible, por ejemplo, un ejemplo que yo doy bien básico, la gente quiere creer de todos modos en platillos voladores y extraterrestres. Pues mire, si siguen insistiendo y sus mentes y sus corazones les van llevando en esa dirección, de seguro van a ver un platillo volador y van a ver un extraterrestre. Pero eso no significa que sean real. Eso no significa que detrás de todo esto esté Satanás presentando ilusiones, eh, qué sé yo, como los espejismos, ¿verdad? Que las personas aseguran ver algo, pero realmente nunca estuvo ahí, pero sus mentes lo que están viendo lo interpretan como una realidad. Y así es que queremos llevar todos estos estudios para estar alertas, para estar, como el Señor dice en su palabra, velando, siendo sobrios, recordando que somos hijos de luz, que estamos en la verdad. Antes estábamos en las tinieblas, pero ahora tenemos que funcionar y vivir y andar de acuerdo a la nueva realidad que tenemos en el Señor. Y te dije de Primera de Juan el capítulo 1. Y vamos a leer, lo estoy buscando por aquí, y vamos a buscar lo que dice en Primera de Juan el capítulo 1. Dice el versículo 5, y va en la misma línea de los últimos que te estaba presentando hace un instante atrás. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ya con eso se ve, ya lo hemos visto hace rato, pero la escritura está ahí para nosotros crecer en inteligencia y sabiduría espiritual. La diferencia grande entre Satanás, que es tinieblas y es mentira, y Dios, que es luz y verdad. ¿De qué lado quiere la gente estar? Te sorprendería que la mayoría de la población mundial quiere estar en la tiniebla, en la mentira, en la falsedad, porque se alinea a sus intereses carnales, a sus conceptos y cosmovisión de mundo sin Dios y sin la Biblia. No en balde las cosas están como están, no en balde el mundo está como está, pero nosotros no queremos estar siguiendo la corriente del mundo, nosotros no queremos pensar como piensa el mundo, nosotros queremos saber cuál es la voluntad santa, buena de Dios, porque siempre quiere lo mejor para ti y para mí. Y para nosotros no caer en error, tenemos que conocer la verdad. Y por ende tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer a Jesucristo, su Hijo, al Espíritu Santo y las funciones de cada uno, que son Dios, que Él es Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. La Escritura dice que somos pecadores, y en Romanos lo reitera. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hay otra porción bíblica también que quiero aprovechar que estamos leyendo esto para que la busquemos rápidamente. Y vamos a ver, voy a tratar de buscarlo aquí rapidito en mi dispositivo celular. Vamos a ver. Y se encuentra precisamente en Primera de Juan. Pero esta vez vamos a movernos al capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Y vamos a leer lo que dice aquí. Muy bien. El versículo 4 en adelante. Todo aquel que comete pecado, y estos puntos que siguen insistiéndose en la Escritura, llaman la atención. Es como que una
eh, puntualizando, el Señor está puntualizando algo. Y cuando insiste en un tema, más vale que nosotros prestemos atención de por qué el tema es tan repetitivo. No es redundante, es de énfasis. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, o sea, en Jesucristo nuestro Señor. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Mire qué sentencia más fuerte, ¿verdad? Esta expresión. Porque el diablo peca desde el principio. Pero entonces aquí está esta segunda parte de esta porción, muy importante en el tema que estamos considerando sobre la guerra espiritual. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El diablo vino a robar, matar, destruir, engañar, tratar de sabotear el proyecto de Dios. Y Jesucristo, o sea, es enviado, Dios el Padre lo envía para deshacer esas obras del enemigo. Nosotros estábamos antes muertos en delitos y pecados, sin fe, sin Dios, sin esperanza en el mundo, como bien dicen las Escrituras. Pero ahora en Cristo, al haber creído en Él, en el momento que pusimos nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador, hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Hemos sido trasladados de lo malo, de la muerte espiritual, a tener vida y vida abundante en Cristo. Le pertenecemos a Él, somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Y el cambio de panorama y paradigma para nosotros fue radical, súper radical, del cielo a la tierra, literalmente del cielo a la tierra, donde ahora estamos en la luz, pero estuvimos en las tinieblas, donde estábamos enlazados por Satanás. Ya no, porque como dice en Romanos capítulo 6, hemos sido libertados del pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Y estas cosas las tenemos que recordar consistentemente porque ahora vivimos en esas verdades que Dios dice en su palabra. No es que a nosotros nos parece, es que lo dice la palabra de Dios. Y le tenemos que creer a Dios, porque en Dios no hay tinieblas ni hay mentira. Tenemos que creer la verdad, porque si no, ¿qué queda como alternativa? Si no es verdad, entonces lo que queda es mentira. Y el Señor no quiere que estemos precisamente en ese tipo de ámbito. Dice que vino para deshacer, o sea, desenredar, libertar, dar vida, perdonar pecados, reconciliarnos con Dios. Y ahora Dios nos ha adoptado como hijos. Cambios muy, muy grandes que salen y surgen por la gracia de Dios que nos ofrece cosas que no merecíamos. Y el cambio es instantáneo al momento de creer. Redimidos, justificados, reconciliados, salvos, perdonados, tenemos ciudadanía celestial, tenemos eternidad, tenemos una cita en el aire con Cristo en las nubes, vamos a estar para siempre con el Señor, hemos sido sellados por el Espíritu de Dios y nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, ni lo presente, ni lo porvenir, bendición tras bendición tras bendición. Tenemos la fuerza de Dios en nuestras vidas, tenemos la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Todo eso que yo te acabo de decir es cierto porque lo podemos probar por la Escritura, pero más que la Escritura así lo establece, nos tenemos que poner a pensar y por eso debe haber una reacción de nosotros de gratitud, de, de todo lo que el Señor nos ha dado por medio de su Hijo, pero también pone una carga bien pesada sobre nuestros hombros, de que esto que nosotros ahora sabemos y nos disfrutamos y nos deleitamos y nos gozamos en el Señor y tenemos paz para con Dios, que millones de personas alrededor del mundo no lo tienen y necesitan saber estas cosas y para eso estamos tú y yo como embajadores, como soldados para combatir. Porque el enemigo hace todo lo indecible y todo lo posible a su alcance para tratar de evitar y cegar
el pensamiento, el entendimiento de las personas y no encuentren la luz. Al contrario, que vayan en otra dirección, en una dirección de oscuridad, de engaño, de falsedad, para ser condenados y quedarse sin salvación y perderse eternamente. Mire otro contraste grande que sabemos por la Escritura, que lo hemos mencionado aquí un sinnúmero de veces, donde dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que Cristo vino en rescate por todos, que Cristo vino a morir por los pecados de todos. Mire la gestión amorosa de Dios, la muestra grande que el Señor está haciendo hacia tu vida y la mía, y la vida de todos los demás, inclusive aquellos que no le creen ni lo buscan, pero está ahí para ellos, para que ellos por fe, porque no es por obras, ellos se agarren de Cristo y tengan todas estas bendiciones espirituales, que reciban todos estos tesoros en vasos de barro. Esta salvación, esta gracia libertadora, no una gracia libertadora para libertinaje, sino que ahora nos movemos en el Espíritu, andamos en el Espíritu, combatimos con las armas de luz que el Señor nos da. Precisamente en ese punto, vamos, antes de leer nuevamente lo que es la armadura de Dios, una vez más, vamos a esta vez a leer de Romanos. Vamos a buscar aquí, lo tenía hace poco. Ajá. Romanos, y vamos a buscar el capítulo 13 de Romanos. Y entonces eso lo vamos a unir también con lo de la armadura de Dios. Romanos capítulo 13. Y vamos al versículo 11. Romanos capítulo 13, el versículo 11 en adelante. Pablo está escribiendo esta carta. Las cartas paulinas están dirigidas prácticamente a la iglesia cuerpo de Cristo. Así que lo que está diciendo ahí tenemos que tomarlo tuyo bastante en serio, tomarlo para nosotros. No porque Pablo lo escribió, es porque Cristo resucitado y glorificado se lo da a Pablo. Y Pablo como apóstol a la iglesia cuerpo de Cristo lo deja plasmado y el Señor ha protegido su palabra hasta este instante, que tú y yo estamos compartiéndola para este tiempo y el tiempo que queda hasta que el Señor cumpla todo lo que está profetizado. Pero es para ti y para mí ahora en el siglo XXI que estamos compartiendo estas verdades maravillosas. Así que tómalo para hoy y para ahora. Y no tan solo para saberlo, porque podemos conocer muchas cosas del Señor y llenar nuestra cabeza de datos importantes. Pero si no actuamos, si no obedecemos, si no ponemos en práctica lo que el Señor nos quiere que hagamos, entonces todo es un ejercicio en futilidad y no vamos a ver fruto, no vamos a madurar y todavía vamos a estar expuestos al engaño. Y el Señor no quiere que seamos engañados, que no caigamos en la apostasía, que no caigamos en doctrinas de demonios, como dice Pablo, que va a pasar y ya ha venido sucediendo y está sucediendo hoy día. Y hoy se requiere mucho discernimiento. Hay que pedir al Señor que nos dé mucho discernimiento a través de esa escritura y su Santo Espíritu para no ser engañados, porque este avance tan exponencial de la inteligencia artificial, se están presentando tantas cosas que parecen ciertas, pero realmente no lo son. Y la gente, yo soy uno que recibo cosas que la gente me envía y me dice, ¿qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees de esto? Y de verlo nada más, se ve que fue algo creado por inteligencia artificial. Hay que tener cuidado. Tengamos cuidado. Porque el enemigo también utiliza esas herramientas que bien usadas pueden ser de bendición. Pero es que hay quien las utiliza para el mal, para el daño, para engatusar a las personas, para enredarlas. Pero bien, vamos a Romanos, capítulo 13, versículo 11 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Y esto, conociendo el tiempo, y nosotros somos gente que aunque estamos afectados por el tiempo de 24 horas, 7 días a la semana, semanas, meses y años, y los años nos van pasando por encima, como dice la frase, nosotros tenemos que estar claros, conscientes de que según van pasando los días, se van acercando las cosas que el Señor ha profetizado y ha anunciado que van a suceder para la iglesia cuerpo de Cristo, para el mundo y también para la nación de Israel. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque el que está dormido no se da cuenta de nada. Pero nosotros estamos alertas, vigilantes, velando,
sobrios, ¿verdad? Entendiendo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y esto está hablando en términos espirituales, obviamente, porque físicamente tenemos que descansar. Pero está hablando en términos espirituales, por la relación espiritual que tenemos con Dios. Y las cosas de Dios son eternas. Las cosas del mundo son temporales. Y el príncipe de la potestad del aire, el que está operando en este mundo ahora mismo, el Dios de este siglo es Satanás. Eso lo dice la Escritura. Pero Dios nos tiene a ti y a mí como soldados y embajadores y colaboradores de Dios para llevar una función esencial y muy importante para la humanidad, que es llevar el Evangelio de la gracia del Señor, el Evangelio de salvación, y también para edificar a los hermanos en la fe. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, o sea, este tiempo de oscuridad cultural, de la influencia de lo malo alrededor del globo, está avanzada, antes que amanezca cualquier día, es cuando más oscuro está todo, pero el amanecer se acerca. Pues ese es el concepto que tenemos que tener nosotros en nuestras mentes, que la noche está avanzada, pero dice, y se acerca el día. Desechemos pues, y desechar es echar fuera, botar, deshacernos, ¿verdad? Desechemos pues las obras de las tinieblas, que es donde opera Satanás y sus demonios, y vistámonos, y cuando dice vestir es que estemos recubiertos, que tengamos algo sobre nosotros. No es la primera vez que usa ese término de vestimenta la Escritura. Hay que deshacernos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre que está hecho conforme a la voluntad, imagen de Dios, que en su, como un hijo de Dios ahora reconciliado, esta vida nueva que tenemos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es nuestra realidad que tenemos presente y eterna, porque ya le pertenecemos al Señor. Somos de Él y hemos sido comprados a precio de sangre. Glorias sean dadas al Señor por darnos tanta bendición y tanta gracia que no merecíamos. Merecíamos realmente, la paga del pecado es muerte, pero Jesucristo nos sustituyó en la cruz, llevó los pecados nuestros y se encargó de todo eso en la cruz. Quedó clavado todo eso allí. Por eso es que le llaman Salvador, porque nos salva. Él es nuestro comandante en jefe, la cabeza del cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y las armas de la luz, cuando uno puede asociar esta porción bíblica con la armadura que Dios nos provee. Y si lo notas bien y lo analizamos profundamente, lo que nos está diciendo es que nos vistamos de Cristo. Cristo es nuestra armadura. Todo tiene que ver con Él, con la verdad, con el Evangelio, con el escudo, con la fe. Todo está asociado a ¿quién? A la figura de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dice, andemos como de día, como el que se mueve en la verdad, en la luz, no en las tinieblas como estábamos antes. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. Comer. Y no tan solo la gente come comida física, que a veces comen hasta y vuelven y siguen comiendo y siguen comiendo. Uno puede tener glotonería de muchas cosas del mundo y seguir sin saciarse, de siempre llenándose de cosas que son nocivas. No en glotonerías y borracheras, eso no hay que explicarlo mucho. No en lujurias y lascivias, que está asociado con todo el desorden sexual que hay en el mundo. Y bueno, ni hablar de lo que los medios de comunicación están presentando, a veces bajo el disfraz de sano entretenimiento o de entretenimiento familiar, cuando realmente tiene mucha carga sexual, y eso impresiona sobre todo a los niños y a los jóvenes. Y a los adultos también. Y se ha hecho toda una industria de la pornografía, etcétera. Esto es bueno, uno se sorprende cómo realmente Dios tiene una paciencia amorosa, viendo que todo esto está sucediendo, y uno dice, pero el Señor nunca va a actuar, o ¿por qué le está dando largas al asunto? Está dando una oportunidad maravillosa de que
las personas, los pecadores, se reconcilien con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Pero esto no va a ser así indefinidamente. Cuando menos se lo imaginen, Dios va a dar su próximo paso. Y entonces se va. Estamos aquí frente a un lago, posiblemente el lago más grande de todo Puerto Rico. Y tiene unas compuertas. Esta represa, a veces cuando hay inundaciones, esto se llena muchísimo. El agua debería estar más cerca de donde yo estoy. Cuando la compuerta la abren, ese caudal que sale, ya salió. Nada lo puede detener. Va a seguir por ahí, río abajo, hasta que llegue al mar. Cuando las compuertas de la profecía se abran, ni siquiera Dios las va a detener. Y va a haber un acontecimiento uno detrás del otro, uno detrás del otro. Primero viene el encuentro de la iglesia en el aire con nuestro Señor y Salvador en las nubes. Luego va a venir la tribulación, 7 años terribles, de lo peor que la humanidad jamás haya visto. Para eso habría que leer Mateo 24, 25, Lucas 21, Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, entre otras porciones bíblicas que te dicen qué es lo que viene. Y lo que viene es fuerte. Al final, el Señor prevalece, su voluntad prevalece, pero antes de que se cumpla todo, van a suceder una serie de cosas tan fuertes que no en balde, dice la Escritura, que Dios no nos tiene para condenación, sino para salvación por medio de Jesucristo. Eso es otro de los beneficios y bendiciones que tenemos al haber creído en Cristo, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y que no nos ha puesto Dios para tribulación, para pasar ese día de Jehová, ese tiempo de castigo y la ira de Dios de un mundo que ha rechazado a su Hijo como Salvador. Eso está escrito. Mucha gente dice, pero Dios no, ¿cómo Dios va a permitir que pase una cosa como esa? Bueno, porque Él es Dios y porque Él es juez justo. Pero tampoco aprecian el hecho de que envió a su único Hijo a morir y tomar nuestro lugar en la cruz. Ese cuestionamiento yo no lo veo. Cuestionan muchas cosas de Dios, pero eso no lo cuestionan. ¿Por qué? Bueno, porque atenta contra sus pensamientos y los hace sentir incómodos. Y el Señor realmente nos hace sentir incómodos de la manera más positiva posible, de una manera amorosa para salvación. Pero nosotros tenemos que seguir hacia adelante y hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. No en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia. Todas estas cosas el mundo las está haciendo. Y nosotros tal vez estuvimos en muchas de estas loqueras en el pasado, de estas locuras. Pero ahora estamos y queremos estar andando como Dios quiere que andemos. Y por eso están las instrucciones en su palabra, que esta es la manera que Él quiere que vivamos de esta forma, que ya no caminemos de esta manera, sino que andemos de esto, ¿verdad? Andando en el Espíritu, viviendo como hijos de Dios y no como estábamos antes. Versículo 14. Sino vestíos del Señor, ahí está ese término otra vez de vestimenta, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hay otra porción que está por aquí cerca. A ver si yo me acuerdo dónde está. Vamos a ver. Qué bueno, porque al final, por más que nosotros veamos todas estas cosas y haya una apariencia como que lo malo está ganando, que esto de verdad, esto está fuerte, pero vamos a considerar lo que dice la Escritura en cuanto a este punto. Y vamos a buscar, lo tengo que buscar aquí porque no me acuerdo exactamente en dónde se encuentra, pero qué bueno que uno puede, ¿verdad?, rápidamente buscar aquí. Más o menos pensé que estaba en tal porción bíblica y no la vi, pero ahí está. Y es precisamente en Romanos, el capítulo 16, el versículo 20. Búscalo. Romanos 16, 20 dice así. Y el Dios de paz, o sea, nuestro Padre, nuestro Dios, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, dijo el apóstol Pablo. Así que sepamos que será vencido, que ya se derrotó en la cruz, como dice la Escritura también, venciendo sobre ellos en la cruz, que nosotros estamos operando y moviéndonos en base a una victoria que ya tenemos, ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero quiero buscar también otra porción bíblica y vamos a buscar Juan, el capítulo 17.
Estábamos leyendo Primera de Juan y leímos claramente que el Señor vino a deshacer las obras del enemigo. Pero entendamos que aunque esta guerra arrecia, esta guerra espiritual sigue ahí fuerte, fuerte todos los días, tenemos que recordar cosas que son bien importantes, que son de gran edificación y fortaleza para nosotros, pero que también la gente tiene que conocer estas cosas. Cuando Jesús vino y ministró a la nación de Israel, que es lo que leemos en los evangelios, poco se sabía lo que iba a hacer después el Señor cuando levanta la figura de Saulo de Tarso, que ahora lo conocemos como el apóstol Pablo, y conocemos el mensaje del misterio, de la gracia de nuestro Señor, que no estábamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y los que estábamos lejos hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, y que Dios está haciendo un nuevo hombre, tanto de judíos y de gentiles, un nuevo hombre en el cuerpo de Cristo. Pero vamos a leer el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Y dice, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Porque ya se acercaba el momento climático de por qué Él vino a la tierra. Que vino en obediencia al Padre. Y el mundo no sabía que esto estaba sucediendo. Pero el Señor cumple lo que promete. Y qué bueno que es así. Qué bueno que tenemos la evidencia clara de que lo que Él había prometido en el pasado que sería, fue. Por ende, nos da la certeza que lo que falta por venir será. Dice la Escritura, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Porque Satanás es un pretencioso que quiere ser Dios, pero solo hay un Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando un pecador cree en el Evangelio, cree en Cristo, que no va a confiar en nadie más para su salvación y eternidad y para el perdón de sus pecados que no sean la figura de Jesucristo, esa es la derrota más contundente que el enemigo pueda recibir, porque se le ha ido otro de las manos. Él quiere tener gente, súbditos para él, bajo su control, bajo su engaño, bajo su dominio mental. Pero cuando una persona le llega a la luz y es libertado por Cristo el Salvador, el enemigo solamente le queda enojarse. No va a dejar de molestar al creyente, no va a dejar de tratar de atacar, pero ya no puede tenerlo para sí, porque ha sido sellado, ha sido declarado santo. O sea, esa persona ya está separada para Dios, le pertenece al Señor. Ya estamos terminando, vamos a Efesios. Es la base de todo lo que hemos estado considerando en las pasadas semanas. Y en Efesios el capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice así la palabra del Señor una vez más. Sea el Señor glorificado en todo. Y como siempre te agradezco tu sintonía y apoyo en este esfuerzo que llevamos a cabo de Grace 21, considerando la palabra, meditando en ella, reflexionando en ella, en todas las maravillas y verdades que el Señor quiere que tú y yo conozcamos. Dice, con relación a la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Ahí está ese término tal vez de vestimenta, pero ya sabemos que estamos vestidos de Cristo. Él es nuestra armadura. Él es el que nos define. Él es nuestro Señor, nuestro protector, nuestra guía, nuestro comandante en jefe, cabeza del cuerpo, la iglesia, cuerpo de Cristo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es contra la gente, realmente es contra el enemigo y sus artimañas, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí está ese término de la verdad que es importante para combatir las mentiras del enemigo. Y vestidos con la coraza de justicia. Ya hemos sido justificados por Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Con la disposición diaria, activa, consistente de llevar el mensaje de salvación a todas las vidas que el Señor nos permita tener contacto con ellas. Dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, disculpa. El versículo 16 dice, sobre todo, eso es una puntualización, un énfasis. Tomad el escudo de la fe, sin fe es imposible agradar a Dios, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, todos esos malos pensamientos y ataques de Satanás, con la fe, el escudo de la fe, bloqueando, nos protege. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. El apóstol se incluye también. El apóstol habla mucho de que él ora por los demás, pero él también pide para él. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, o sea, con valor, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, con denuedo, o sea, vuelve e insiste que con valor, hable de él como debo hablar. Glorias sean dadas al Señor que nos permite tener estas escrituras, que Él quiere que tú y yo sepamos estas cosas y hagamos algo con relación a ellas, que actuemos con relación a ellas, que vivamos con relación a ellas. Y ahora concluyo con lo siguiente, vayamos a Apocalipsis y vamos al capítulo 20. Y dice así, ¿cómo termina esta historia? ¿Cómo termina y en dónde va a terminar todo este asunto del enemigo de las almas? Leamos lo que dice la palabra de Dios. Y él sabe esto. Él no lo desconoce, pero va a insistir en sus planes y estrategias. El versículo 10 del capítulo 20 de Apocalipsis. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, o sea, el anticristo, y el falso profeta, su relacionista público, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Escrito está. Al final Dios gana. Y nosotros somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Qué bueno es nuestro Señor. Pero estos asuntos son bien serios también, y Él quiere que los tomamos en serio y que vivamos de acuerdo a estas realidades y que sigamos creciendo y que sigamos ministrándole el mensaje. Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor culturalmente hablando es un gran desorden, pero es una estrategia del enemigo, porque él vive del caos, del engaño, de medias verdades, de arrojar luz negativa de las cosas, de echar a pelear a unos contra otros. Él se mueve en eso, ese es su terreno, ese es el área que él domina. Pero nosotros no estamos en eso. Nosotros ahora somos del Señor. Y como embajadores, colaboradores y soldados, así debemos vivir. Debemos vivir como quienes ya somos libertados y le pertenecemos a Dios, como hijos de Dios. Amén. Te agradezco grandemente tu tiempo, como siempre. Vendremos con otro estudio nuevo la próxima semana, si el Señor así lo permite. Te agradezco siempre que estés en oración y presentando este proyecto de estudios de la palabra del Señor, para que nosotros podamos seguir creciendo, ser fortalecidos, tener mayor entendimiento de los asuntos de Dios, mayor sabiduría e inteligencia espiritual.
Será hasta el próximo episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI, y te voy a dejar un panorama muy hermoso de el embalse Toa Vaca en el municipio de Villalba, al norte de donde está el pueblo donde yo vivo, la ciudad de Juana Díaz en Puerto Rico, para que te deleites, porque los cielos y la tierra cuentan de la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga mucho.